Bueno, el tema de hoy vamos a hablar de la lámpara del cuerpo. En nuestro texto lo acabamos de leer hace un momentito, pero quiero que lo leamos una vez más. Es Mateo capítulo 6, 22 y 23. Y dice así en este pasaje: la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Y este pasaje, hermanos, nos presenta diferentes formas de verlo, diferentes ángulos. Normalmente cuando predico, cuando preparo un mensaje, trato de ver las diferentes implicaciones. Ya lo que podemos encontrar, hermanos, cuando estudiamos los textos y vemos diferentes ángulos para analizarlo, nos damos cuenta que todo concuerda, que si a veces decimos, bueno, no sé exactamente qué estaba diciendo el Señor, pero las diferentes tipos de interpretaciones que a veces vemos del pasaje, obviamente cuando lo interpretamos con la Biblia, con el uso del tiempo, con el significado de las palabras, vemos que concuerdan perfectamente con la enseñanza de toda la Biblia, de tal manera que siempre podemos tener una enseñanza de cualquier pasaje de la palabra de Dios. En este pasaje habla de la lámpara del cuerpo y dice que es el ojo. Ahora, como están acostumbrados, normalmente voy a ver palabras en el idioma original y vamos a analizar desde diferentes ángulos el texto. Cuando habla de la palabra ojo, hermanos, es la palabra oftalmos, de donde viene el término oftálmico. Oftalmos es la palabra que se refiere al ojo, y esto tiene relación obviamente con la vista. Se refiere por supuesto al órgano de la vista, se refiere por extensión a la facultad de percepción mental, se refiere también a la visión. Y cuando hablo de visión no solamente hablo de lo que yo puedo ver aquí, sino lo que yo puedo ver más allá, la visión acerca de lo que yo puedo pensar que puede suceder o que puede pasar. Y también, por supuesto, es una palabra que tiene que ver con la comprensión. Así que si nosotros lo vemos desde este punto de vista, está diciendo, la lámpara del cuerpo es el ojo puede percibir, puede ver, puede tener visión de lo que puede suceder, puede obtener luz. Y de hecho sabemos nosotros que nosotros vemos y vemos los colores por la luz. El efecto no solamente es la capacidad de ver, pero también depende de la luz que haya, porque si no hay luz, entonces nosotros no podríamos ver absolutamente nada, lo que sucede en las noches, ¿no? El ojo permite que la luz ingrese, podemos decir, al ojo y poder ver. Y esto en un sentido es algo que se llama intromisión, cuando la gente habla de la luz que entra al cuerpo. Pero también tenemos una expresión que decimos que los ojos son la ventana del alma, y la gente puede ver en nuestros ojos cuando mentimos o cuando decimos nosotros la verdad. De hecho, hay técnicas que estudian el cuerpo, que estudian las reacciones de la persona, y puede una persona entrenada en estas técnicas decir, no, esta persona me está mintiendo. Una de las cosas, por ejemplo, que a veces ven es el parpadeo de los ojos cuando nosotros estamos mintiendo o decimos la verdad, pero bueno, hay muchas otras cosas. El hecho de que pueda alguien ver, digamos, la luz que tenemos internamente a través de nuestros ojos o lo que nosotros somos, esto se llama extramisión. Entonces, de cualquier manera, ya sea que percibamos la luz o que alguien perciba lo que hay en nosotros, de la misma forma podemos decir que los ojos son estas ventanas, estas lámparas del cuerpo, donde entra o sale luz. Es interesante, por ejemplo, que un 80% de lo que nosotros vemos lo retenemos. Y por ejemplo, en mi caso como predicador, una de las cosas que siempre hago es tener una imagen, es tener algo visual. ¿Por qué? Porque nosotros aprendemos, hermanos, 80% de las cosas a través de nuestra visión. De hecho, si yo pregunto,
La mayoría de los que estamos aquí vamos a decir que nos gusta el cine, o nos gustan las películas, o nos gusta ver la televisión. Mucha gente en la cultura donde estamos tiene la televisión prendida todo el día y no la apaga, la deja ahí, se van a dormir y cuando se levantan otra vez está ahí puesta. Y esto podemos hablar de muchas otras razones, pero una de las cosas que podemos decir es que somos visuales, nos gusta ver. Cuando vamos de paseo, cuando vamos a algún lugar, nos gusta ver los paisajes. Una de las cosas más agradables que tenemos es, por ejemplo, viajar y ver los lugares. ¿Por qué? Nos dirigimos por la vista, por la vista. El cerebro humano es visual también, y fíjense, el cerebro puede procesar imágenes hasta 60,000 veces más rápido que un texto. Es decir, si yo pongo la palabra casa, nos vamos a tardar un tiempo en leer la palabra casa y entonces en procesar lo que es una casa. Es algo muy rápido, pero no es tan rápido como sencillamente ver la imagen. Cuando yo veo la imagen, inmediatamente yo sé que es una casa. Cuando yo veo una imagen, inmediatamente yo sé de lo que se trata. Y en este sentido, la visión es algo muy importante. A través de la visión nosotros percibimos las amenazas, ¿no? Los que manejamos, utilizamos la visión todo el tiempo, ¿no, hermano? Estamos viendo los espejos, estamos viendo más adelante. Hablando de la visión, no vemos el carro que está enfrente, ¿no? El carro que está enfrente puede ir a buena distancia, pero yo voy viendo más allá, a lo mejor 1 kilómetro adelante, qué es lo que está sucediendo allá, porque si se detiene el carro de allá, yo sé que los demás se van a detener, y si traigo un carro grande, no me quiero frenar de repente y tener el peligro de que se me venga la carga. La visión también la usamos para buscar las fuentes de alimento. Es interesante que tal vez en otro tiempo, o la gente que se dedica en granjas o que vivía a lo mejor como nómadas, buscaban el alimento a través de estar observando la naturaleza y percibir dónde estaba algún animal para cazar o algún fruto. Pero interesantemente nosotros también cuando vamos al supermercado utilizamos la vista, ¿no? Hermanas, vamos a los jitomates, ¿no? Y no agarramos nada más cualquier jitomate, ¿no? Sino, ¿qué hacemos? Ustedes díganme. Lo observamos. Vemos si no tiene golpes. Tomamos una bolsa de manzanas y la bolsa de manzanas, yo creo que todos lo hacemos, la empezamos a observar, ¿no? Tomamos una cajita con uvas y nos ha pasado, a mí me ha pasado que luego tienen como una telarañita, ¿no? No sé cómo se llame eso, y mejor la dejo y agarro otra. Utilizamos también la visión para buscar todo tipo de oportunidades. Y la visión nos ayuda a veces. Mi esposa es una de las personas que siempre se anda encontrando monedas en el piso, cosas interesantes, ¿no? Bueno, la visión nos ayuda en eso. Y se estima que la visión es necesaria para un rendimiento adecuado. 25% de los problemas de aprendizaje se deben a una inmadurez del sistema visual. Ahora, creo que los que estamos aquí, algunos utilizamos anteojos, pero creo que ninguno, o no sé, no me han dicho, tiene un problema visual como el mío. Yo tengo un punto ciego en mi ojo. Y eso es algo que la gente no lo puede entender, pero yo no puedo percibir las distancias. Me cuesta trabajo, por ejemplo, estacionarme hacia atrás. Me cuesta trabajo a veces poder medir que el carro quede bien en medio de las dos líneas. Y ustedes dirán, no, pues es que eres un mal, manejas mal, no eres un mal chofer. No es eso. Es que desde que tengo este problema, que ya son muchos años, no puedo yo medir bien las distancias. El otro día estábamos jugando, por ejemplo, este deporte del pickleball, ¿no? Este deporte nuevo que todo el mundo anda jugando. Y yo a veces siento que le voy a pegar y la pelota está abajo. Me pueden decir, tienes muy poca habilidad, ¿no? Bueno, también lo reconozco, no soy un atleta, no soy un experto, pero lo que quiero decir es que no puedo a veces medir porque tengo un problema visual. Y el resto de la gente podrá decir, pues, no, es que ¿cómo es posible, no? Pues sí, es algo que quien tenga ese problema puede saber de lo que estoy hablando. Y evidentemente la gente, hermanos, que tiene un problema visual va a tener un problema también para aprender, porque no es lo mismo, ¿no? El poder ver claramente que el no ver las cosas.
Y aunado a esto, algo que se me hace también muy bonito, es pensar como un Dios creativo nos ha dado diferentes tipos de lámparas, ¿no? Es decir, tenemos lámparas de diferentes formas, algunas sus lámparas del cuerpo son rasgadas, algunos son más grandes, algunos son más pequeños, y también los colores, ¿no? Tengo aquí gente con lámparas azules, ¿verdad? Tengo gente con lámparas café, color café. ¿Qué más, hermanos? Negro, ¿no? También. Color miel, color gris. Dios nos ha dado también esa variedad en nuestros ojos. Bueno, hablemos entonces, hermanos, en primer lugar, del enfoque y la protección. El versículo 22 dice que la lámpara del cuerpo es el ojo. Y algo que puedo yo decir que es que a pesar de tener un rango muy amplio en nuestra vista, porque yo puedo ver todo lo que está aquí a mi alrededor, y puedo a lo mejor ver que hay una pantalla, hay una bocina, ver el púlpito, ver a las personas, ver las bancas, ver que allá está el piano. Algo que puedo decirles es que nuestra visión solamente se enfoca en una sola cosa. Podemos ver muchas cosas, pero tenemos solamente un ángulo focal, que es donde nosotros ponemos nuestra vista. Va a ser la parte más interesante para nosotros, lo que más nos agrada, lo que es más importante, lo que más nos gusta. Y ahí nosotros vamos a poner nuestra visión. El ojo es el instrumento con el que nosotros nos enfocamos y podemos nosotros decir que hablando de ese enfoque es donde nosotros también en nuestra vida ponemos nuestros objetivos. Y desde aquí yo puedo pensar y puedo decirles, hermanos, cuál es su objetivo en la vida, o sea, hacia dónde ve su vida hacia adelante. En los pasajes que hemos estado estudiando y que todavía vamos a estudiar más adelante, habla mucho acerca de la generosidad y acerca de ser tacaños. Habla mucho acerca de tener un pensamiento materialista o tener un pensamiento espiritual. ¿Cuál es nuestra visión? ¿Estamos viendo solamente hacia adelante en hacernos un nombre en el mundo, en tener una gran riqueza? ¿O estamos viendo hacia adelante a cuánta gente le vamos a hablar de Cristo? ¿Cómo voy a servir a Dios? ¿Cómo puede ser mi vida un instrumento en las manos de Dios? Desde ese punto de vista estamos hablando de un enfoque. ¿Hacia dónde me estoy dirigiendo? ¿Tengo mi mirada puesta en el mundo o tengo mi mirada puesta en el Señor Jesucristo? Puestos los ojos en Jesús, dice la Biblia, el autor y el consumador de la fe. Estoy mirando hacia Él, estoy dirigiéndome en esa dirección. Y cuando nosotros pensamos en esto, hermanos, yo puedo también pensar acerca de una línea. Si yo quiero tener una vida recta, una vida que vaya sin tener pecados, sin hacer cosas que estén mal, sin tomar malas decisiones, yo tengo que alinear una vida. Y pienso, por ejemplo, cómo usamos la visión, hermanos, cuando queremos, por ejemplo, alinear algo, trazar una línea recta. Buscamos que el inicio quede alineado exactamente con el final para que yo pueda entonces trazar esa línea recta. Y cuando pienso en esto, cuando pienso en este enfoque, tengo que entender, hermanos, que mi motivo, mi inicio, debe ser puro y el objetivo debe ser correcto. Es decir, la razón por la que hago las cosas, la razón por la que hago lo que hago, por la cual sirvo, por lo cual vengo a la iglesia, por lo cual trabajo, debe ser un motivo correcto, pero también con un objetivo correcto. Es cuestión de enfoque, es cuestión de alinearnos. Es cuestión de poner nuestra visión en el Señor Jesucristo y alinearnos en Él. Cuando hablamos de visión, podemos también hablar de enfoque, podemos hablar de pensar, de analizar, de decidir, de evaluar. Pero si mi enfoque nuevamente está en lo malo, si mi enfoque está en lo pecaminoso, si mi enfoque está en las cosas perversas, ese va a ser el resultado en mi vida. Y estoy hablando hoy en día, hermanos, a un grupo de gente
que somos extremadamente visuales, porque ahora nosotros contamos con un aparato que traemos todo el tiempo, ¿no? Y este aparato es un aparato el que estamos viendo todo el tiempo. Cuando estamos esperando para una cita médica, a veces cuando vamos en el carro para ver la dirección hacia donde nosotros vamos, a veces cuando nos vamos en el carro nos detenemos en un semáforo para ver si alguien me mandó un mensaje o algo, o estoy en una conversación con alguien, y continuamente vemos videos, vemos cosas que la gente pone, cosas que la gente postea. Y en esta sociedad tan llena de una carga visual, nuevamente tenemos que entender, nuestro enfoque debe estar en el Señor Jesucristo. Porque hay muchas cosas, hermanos, que nos van a desviar de esa dirección. En Juan capítulo 3, de los versículos 19 al 21, fíjense lo que dice el Señor Jesucristo. Él dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Ajá. Decimos que nuestra visión viene a través de la luz. Y obviamente aquí hablando de la luz se está hablando del Señor Jesucristo. Él nos vino a alumbrar, Él vino a transformar nuestras vidas. Pero dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero ¿qué sucedió? Los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Cuando alguien está haciendo lo malo, no quiere ser descubierto. Lo hace en lo oculto, que nadie lo pueda ver. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. No quiere que nadie descubra el mal que está haciendo. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. La condenación del hombre no es resultado directo de la voluntad de Dios. Dios no quiere que los hombres se pierdan. Dios quiere que todo el mundo sea salvo. Pero la condenación de la gente viene ¿por qué, hermanos? Porque en su visión ellos aman las tinieblas. Ellos rechazan la luz porque les gusta su pecado, les gusta su maldad. Puedo decir que hay una visión enferma. Hay una visión que está mal. Cuando alguien quiere tener la luz y ama la luz y prefiere las tinieblas, cuando alguien prefiere, las tinieblas que la luz, cuando alguien prefiere lo mundano que a nuestro Señor Jesucristo, ¿nos dejaremos nosotros gobernar por las tinieblas o por la luz? Vea cómo nuestro texto, hermanos, habla del contraste entre la luz y las tinieblas. Nuevamente dice el texto, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, si tu ojo es un ojo pecaminoso, un ojo oscuro, un ojo enfermo, un ojo sucio, entonces dice, todo tu cuerpo estará lleno de tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, o sea, si no tienes realmente luz, si tú crees que tienes luz, pero lo que tienes es tinieblas, dice el Señor, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? O sea, ¿a qué grado? Y aquí la pregunta que nos lleva el Señor es a pensar, a lo mejor yo pienso en mi corta visión, no, pues yo no soy tan malo. No, pues yo no, si me comparan a mí con el borracho de mi compadre, si me comparan a mí con el golpeador de mi amigo, no, pues yo no soy tan malo, ¿no? Yo no me drogo, yo no hago tantas cosas. Pero dice el Señor, pero si tu visión no es la correcta, a lo mejor en ti hay tinieblas más grandes de lo que tú piensas. Y a lo mejor tú dices, no, yo no soy tan malo, pero realmente a los ojos de Dios tú eres muy perverso. Nos está diciendo, o estamos con el Señor, hermanos, o estamos en la visión del Señor, o tenemos luz, o estamos en las tinieblas. Y si estamos en las tinieblas, aunque creamos que estoy nada más un poquito en las tinieblas, la realidad es que estoy lleno de tinieblas. No es solamente un poquitito de tinieblas, es completa oscuridad, porque no puedo ver lo espiritual. En la Biblia, hermanos, hay varios pasajes y los voy a leer para ustedes, donde nos habla cómo el pecado, hermanos, entró por los ojos.
Voy a leer estas citas para ustedes. Por ejemplo, en Génesis 3:6, cuando Satanás, hermanos, tentó a Eva. ¿Recuerdan ustedes este pasaje, esta historia? En la primera tentación que vemos nosotros aquí en el mundo entre los seres humanos, la primera tentación, cuando el diablo tienta a Eva, dice la Biblia, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. ¿Qué dice el texto? Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y aquí encontramos en primera instancia, en la primera tentación que nosotros tenemos registrada en la Biblia, cómo ese pecado, hermanos, esa tentación entra a través de los ojos. Jesús dice, si tu ojo es bueno, estará lleno de luz, pero si es malo, estará lleno de tinieblas. Y si hay tinieblas, ¿cuántas serán estas? Bueno, si nosotros vamos más adelante en la historia bíblica, al capítulo 19, el versículo 26, nosotros encontramos ahí, hermanos, la historia de Lot. Y nada más para recordarles, refrescar un poco la historia, cuando Dios le dice a Abraham que va a destruir Sodoma y Gomorra, y Abraham empieza a dialogar con Dios y empieza a decirle, bueno, si hubiera 50 justos vas a destruir la ciudad por 50 justos, no, si hubiera 45, no, si hubiera, y se va bajando, y cuando llega a 10, bueno, dice, no lo voy a destruir, y Abraham, hermano, se queda tranquilo y dice, seguramente que hay más de 10, mi sobrino Lot, seguramente con su influencia, él pudo hablarle a otras personas, y seguramente que hay suficientes justos ahí. ¿Había suficientes justos, hermanos? No. Pero lo más terrible, hermanos, es que ni siquiera la esposa de Lot le creía a Lot. Vean este pasaje. Génesis 19:26. Entonces la mujer de Lot, y aquí es interesante la frase porque dice, miró hacia dónde, miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Miró atrás. Hay un canto que dice, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo, dice el canto, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y sin embargo, esta mujer, hermanos, volteó. Y a pesar de que fue amonestada, a pesar de que fue advertida, no volteen, sigan adelante, no volteen, ella no creyó. Ni la advertencia de los ángeles que habían ido a rescatarles. O sea, qué triste, ¿no? Lot no pudo tener influencia sobre nadie en su familia, tristemente. Y este pecado vino también por mirar. Seguimos en la Biblia, en la historia, y en el capítulo 2, hermanos, en el capítulo 11, perdón, en el segundo libro de Samuel, segundo de Samuel 11:2, tenemos otra historia, una historia donde el hombre conforme al corazón de Dios, David, conforme al corazón de Dios, peca terriblemente y nuevamente por medio de la vista. Dice así, y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado, dice, a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Hay tanto que podríamos decir en esto, pero solamente quiero decirles que esto fue un pecado también por la visión. Obviamente David estaba donde no debía de estar, en el momento donde no debía de estar, y sin embargo, al ver, esto lo llevó también a pecar. Y esto lo llevó a adulterar, hermanos, lo llevó a mentir y lo llevó también a asesinar. Y después tuvo consecuencias de todo esto. Y por último, hay muchos otros ejemplos, por supuesto, en la Biblia, pero
el último ejemplo que quiero ver, en Primera de Juan, casi al final de la Biblia, cuando ya llegamos hacia el final de la Biblia. O sea, es una historia continua de cómo a través de la vista nosotros somos atraídos a lo malo, podemos caer, podemos hacer cosas malas, podemos ser tentados. Pero en Primera de Juan 2:16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, y luego ¿qué dice? Los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces, nuevamente nos vuelve a decir, cuidado con la visión, cuidado. Porque si tu ojo está en tinieblas, todo tu cuerpo va a estar lleno de tinieblas. Y lo que vas a buscar son las cosas malas. Hay tantas cosas, hermanos, que podamos hablar a través de la visión. Inclusive es una técnica que utilizan en los supermercados, ¿no? De poner ciertas cosas atractivas cuando entramos para comprar cosas que no necesitamos. Es otra de las técnicas también cuando nos mandan a nuestro correo, a nuestro teléfono, invitaciones para comprar cosas que a lo mejor no necesitamos, pero sencillamente porque lo vemos, lo queremos comprar, se nos hace bonito. Y obviamente, pues, en internet hay muchísima pornografía, a través también de los medios. Nuevamente, no nos enfoquemos en el mundo. Enfoquémonos en qué, hermanos, en la palabra de Dios. Enfoquémonos en la bendita palabra de Dios, la ley, la Torá, la enseñanza que Dios dio a Moisés, a todos los escritores de la Biblia, 40 aproximadamente escritores que Dios inspiró para que pudieran darnos la palabra de Dios. De otra forma, hermanos, no podremos ver más allá de nuestros ojos. La palabra de Dios, fíjense qué hermosa, nos muestra la voluntad de Dios, nos muestra quién es Dios, nos muestra el plan de Dios para la salvación, la historia de la humanidad, el futuro de la humanidad, no solamente el pasado, pero el futuro, el plan de Dios para mi vida. O sea, es un libro completamente revelador, es un libro lleno de luz, es un libro que si yo lo estudio, que si yo lo leo, puedo entender el pasado, puedo entender el futuro, puedo entender hacia dónde voy, puedo guardarme de los peligros que hay. Pero si no lo estudio, hermanos, ¿de qué sirve? O sea, aquí está el manual de la vida. Ajá. Aquí está el manual. ¿Quieres ser un buen padre? Estudia la Biblia. ¿Quieres ser un buen esposo? Estudia la Biblia. ¿Quieres ser una buena esposa? Estudia la Biblia. ¿Quieres ser un buen hijo? Estudia la Biblia. Lo que tú quieras ser. ¿Quieres ser alguien bueno, un buen ciudadano? Estudia la Biblia. Pero si no la estudias, ¿de qué sirve? No sirve de nada. Es como si estuviera en la peor oscuridad. Es peor que estar ciego porque tengo la Biblia y no quiero ver. ¿Se dan cuenta? Hay gente que tiene un problema visual. Hace rato yo hablaba de un problema visual y no he visto médicos durante mucho tiempo, no tiene solución. Ok, vivo con ello. Pero hay gente que no tiene el problema y no quiere ver. ¿Entienden? ¿Quién está peor? ¿Aquel que es ciego o aquella persona que teniendo la vista no quiere ver? Y es a lo que nos lleva el Señor, a entender, ¿sabes que Dios te ha dado esa capacidad de poder ver, de poder enfocarte en la voluntad de Dios, en el Señor Jesucristo, en Dios, para poder ver y para poder tener para ti luz? ¿No lo quieres? Entonces estás peor que un ciego. Qué hermoso, hermanos, si yo puedo dar testimonio de cuando el Señor vino a mi vida, y de verdad, cuando el Señor vino a mi vida fue de verdad como alumbrarme los ojos. Hagan en cuenta como una lámpara que se prendió y que yo pude ver a lo que yo no veía. Recuerdo con mucho cariño el día que yo recibí a Cristo en mi corazón. Y cómo al siguiente día me di cuenta que yo ya no quería fumar, que yo ya no quería decir malas palabras. Muchas otras cosas que hacía antes ya no las quería hacer. Y yo mismo me preguntaba, ¿qué me pasa? Yo me acuerdo que me preguntaba, yo decía, ¿por qué ahora no quiero hacer esto? ¿Qué me está sucediendo?
Empecé, hermanos, a tener un amor hacia la gente que no tenía antes. Empezó a cambiar mi corazón y empecé a darme cuenta que para mí era fácil amar y perdonar a la gente. Y yo decía, ¿qué me pasa? O sea, ¿qué? ¿Saben qué pasó? El Señor alumbró mi visión. La luz de Jesucristo vino a mi vida. Y entonces cuando sucede ese milagro, hermanos, les voy a decir una cosa, hasta las cosas feas las vemos bonitas. ¿Entienden lo que les digo? Hasta las situaciones difíciles, hasta los momentos duros en la vida, hasta los problemas que tenemos, nosotros podemos decir, Dios tiene un propósito en esto. Y a veces, hermanos, Dios nos permite ver después de tiempo el propósito y decimos, oh Dios, por eso lo permitiste, por eso me pasó eso. Gracias, Señor, tú tenías un plan, porque ahora podemos ver la luz. Además, hermanos, los ojos, hermanos, creo que esto. Además, los ojos, hermanos, son los instrumentos del cuerpo que más guardamos. Instintivamente, hermanos, nosotros guardamos nuestras pupilas, o lo que llamamos las niñas de nuestros ojos. Los músculos de nuestros ojos, hermanos, se abren y cierran a la velocidad de 0.3 de segundo. Ajá. Bueno, en la imagen realmente no está cerrando el párpado tan rápido, ¿verdad? Pero sabemos nosotros lo que es cerrar los párpados rápido, ¿no es cierto, hermanos? No sé, hermanos, si le gusta la carpintería, pero, por ejemplo, a mí me gusta un poquito la carpintería y cuando viene algo a mi ojo, inmediatamente cierro los ojos, ¿no? Y evitamos que nos caigan. A lo mejor cortando, me lo imagino, hermano, porque son cosas que luego yo también he hecho, cortando a veces lámina, ¿no? Con estas, ¿cómo se llama? Ya ni me acuerdo cómo se llama el esmeril, ¿verdad? Y empieza a salir un montón de chispas, ¿no? Y cerramos los ojos. Es algo que rápidamente nosotros lo protegemos. Interesantemente, hermanos, también la Biblia nos habla de guardar su palabra como si fueran las niñas de nuestros ojos. Vean, Proverbios 7:2 dice, guarda mis mandamientos y vivirás. Guarda esta luz que yo te estoy dando y vas a tener vida. Y mi ley, dice el texto, como las niñas de tus ojos. Qué bendición, hermanos. Tenemos este bendito libro, hermanos. Tenemos este bendito libro que debemos de nosotros apreciar, guardar, compartir. Pero no solo eso. En Deuteronomio 32:10, Dios se refirió a su pueblo como la niña de sus ojos. Dice en Deuteronomio 32:10, dice, lo guardó como a la niña de sus ojos. La protección de Dios. Y entonces para mí es hermoso pensar que Dios me está guardando. O sea, fíjense, Dios me tiene a mí en su visión, Dios me está viendo, Dios me está cuidando y por lo tanto también yo debo de amarle y Él debe ser el centro de mi enfoque. Y Dios cuando me está mirando para protegerme, para guardarme, y cuando yo miro su palabra, tengo esa percepción espiritual, también, hermanos, yo estoy guardando mi vida. Yo estoy guardando mi vida. Cuando yo camino con el Señor, hermanos, estoy protegiendo mi vida y estoy protegiendo la vida de los demás. Si yo amo a Dios, hermanos, nunca voy a tener yo, nunca voy a tener miedo de que me den un balazo en un antro. ¿Por qué? Pues porque no voy a ir a un antro, ¿no? O sea, no es que voy a decir, oh Señor, acompáñame al antro, ¿verdad? Y voy a embriagarme completamente y hacer todo tipo de desmanes y Dios, gracias que estás conmigo. No,
No voy a tener peligro de pensar en eso. ¿Por qué? Porque no voy a estar en esos lugares, en lugares pecaminosos. No voy a pensar, oh Señor, tú me vas a guardar cuando esté haciendo algún trato con alguna persona que me venda droga. No. No necesito que Dios me guarde de un trato de eso. ¿Por qué? Porque no lo voy a hacer. ¿Entienden? Si yo estoy caminando, que el Señor me está guardando de muchas otras cosas, de muchas cosas malas. Entonces yo estoy en el enfoque de Dios, pero al mismo tiempo Dios está en mi enfoque. Muy bien. Vamos al siguiente punto, hermanos. Y vamos a hablar ahora acerca de la ventana del alma. Dice el texto, nuevamente nuestro texto 22 y 23, hermanos, lo voy a volver a leer. Dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas? La palabra utilizada en este pasaje para lámpara, hermanos, es la palabra lugnos. No se refiere a una vela, no se refiere a una antorcha, ni un candelero, ni tampoco se refiere a las lámparas como nosotros estamos acostumbrados hoy en día, sino más bien se refiere, hermanos, a una vasija como la que tengo aquí. Bueno, les voy a poner una imagen ahí, pero les voy a mostrar esta que tengo yo aquí, para que más o menos la dimensionen. Esta es la lámpara parecida a la lámpara que se usaba en el tiempo de nuestro Señor. Y esa es la lámpara que el Señor se está refiriendo. Ajá. Esta lámpara tiene dos orificios. En uno se vertía el aceite de oliva, una mechita, en el otro se prende la mechita y entonces ahí con la llamita que se hace, se mantiene la luz. Es el tipo de lámpara a la cual se estaba refiriendo nuestro Señor Jesucristo. Una vasija que se llenaba de aceite de oliva, el cual se estaba consumiendo para alumbrar. Ahora, es muy importante mencionar, hermanos, que era aceite de oliva, porque el aceite en la Biblia es símbolo del Espíritu Santo. Ajá. Ahora, vamos a ir relacionando nuevamente, como dije en el inicio, vamos a ver este texto desde diferentes ángulos. Ahora dice el texto que la lámpara de mi cuerpo es el ojo, pero esa lámpara, para poder funcionar, necesita aceite de oliva. Y les digo yo que el aceite es símbolo del Espíritu Santo en la Biblia. El aceite de oliva también era utilizado para alumbrar algo que se llamaba el menorá. El menorá, hermanos, era la lámpara que estaba en el tabernáculo. En la Biblia se menciona la palabra candelero, pero candelero tal vez es una palabra que entendemos nosotros en español. Utilizo yo la palabra hebrea, la palabra menorá, que se refiere a este candelero, candelabro de siete brazos, uno en medio y tres de un lado, tres del otro, que era el único instrumento que se utilizaba en el tabernáculo para alumbrar. Era de oro macizo, hermanos, o sea, este mueble, utensilio, era de oro macizo, todo labrado de oro macizo, y representaba varias cosas. Representaba la presencia eterna de Dios, representaba la sabiduría de Dios, representaba la sabiduría de Dios y también la creación de Dios por las 7 luces que tenía, que nos hace pensar en los 7 días de la semana, el tiempo en el que Dios creó todas las cosas. Representaba la luz de Dios, por supuesto, para alumbrar a la gente. Por supuesto, nos recuerda al Señor Jesucristo, que cuando el Señor Jesucristo viene, dice, yo soy la luz del mundo.
La palabra menorá, hermanos, y ahí tienen los pasajes donde se menciona, la palabra menorá es una palabra que se puede traducir como lámpara. Entonces, fíjense, la lámpara es esta, con aceite de oliva para alumbrar. La lámpara también es esa, que representa la presencia de Dios, Jesucristo, su sabiduría, todo eso. Y nuevamente dice, la lámpara que tú necesitas en tu cuerpo, la lámpara que tú necesitas en tu vida, ¿es quién? Es Jesucristo, es el Espíritu Santo. Vuelve nuevamente desde este ángulo de estudiar el texto, podemos nosotros pensar, nos está nuevamente diciendo que necesitamos al Señor en nuestra vida. Algo que también quiero mencionar, y todo esto que es simbólico nos lleva a lo mismo, nos lleva al Señor Jesucristo, nos lleva a Dios, es que para obtener, hermanos, de hecho lo puse porque este es un menorá que existe en el Museo del Templo en Jerusalén, que fue hecho conforme a las medidas que tenemos nosotros en la Biblia, y hermanos, es un menorá real que existe hoy en día, que puede ser admirado en el Museo del Templo. Pero también, hermanos, cuando les estoy diciendo que esta lámpara, tanto esta lámpara como el menorá, eran alimentados de aceite de oliva. El aceite de oliva se obtiene al aplastar las aceitunas, las olivas. Y aquí, una fotografía también de una prensa de olivas, hermanos, donde lo que se hacía era poner ahí donde ustedes ven la plataforma, poner ahí las aceitunas, las olivas, y después esta piedra era movida con un animal para poder ir machacándola y para poder ir sacando el aceite de oliva. Cuando nosotros vamos a la Biblia, hermanos, y vemos la historia de nuestro Señor Jesucristo, ya están conectando conmigo, ya están conectando los puntos. Dice la Biblia que el Señor, después de que había cenado con sus discípulos, cantaron el himno, salió y él se fue al huerto de Getsemaní. Y el huerto de Getsemaní significa el huerto de las olivas, que era un huerto donde había olivas, donde había árboles de oliva, donde había aceitunas y donde había prensas precisamente para poder extraer el aceite. Y dice la Biblia, Lucas 22:44, también tienen el texto ahí, dice, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y de la misma manera, fíjense nada más todo el simbolismo que estamos viendo esta mañana. De la misma manera como en ese huerto donde el Señor Jesucristo estuvo, las olivas eran puestas en la prensa para ser machacadas y para sacarles el aceite, el Señor Jesucristo en el mismo lugar estaba siendo machacado por nuestros pecados. Estaba en agonía, dice el texto que estaba en agonía. Y sabemos nosotros, hablé de esto hace algunas semanas, que entonces el Señor sufrió algo que se llama hematidrosis, que es una situación cuando los vasos sanguíneos revientan, cuando la persona está en una presión, en una situación de alta ansiedad y alta presión, y entonces lo que sucede es que empieza a sudar sangre. Y literalmente podemos decir, el Señor fue aplastado, fue triturado en ese momento, aún antes de que le dieran los latigazos, aún antes de que pusieran la corona de espinas, aún antes de que lo clavaran en la cruz, hermanos, el Señor ya había sido aplastado en su mente, en su corazón, porque Él sabía lo que venía. Él sabía que en un momento Él iba a estar lleno de pecado, Él sabía que en un momento el Señor se iba a separar por un momento de Él, Él sabía que le iba a causar un tremendo dolor al corazón de su Padre cuando lo viera ahí en la cruz. Y en ese momento, hermanos, sabiendo todo eso, el Señor está siendo aplastado y derramando su sangre por nosotros. Entonces aquí hay todo un simbolismo. Si la lámpara de mi cuerpo es mi ojo y la lámpara para funcionar necesita ese aceite, al ver todo esto yo entiendo, entonces necesito a Cristo.
necesito su Espíritu Santo. Cuán gran necesidad tengo yo del Espíritu en mi vida. Y algo que también, hermanos, que es interesante, es que ese aceite de oliva que se ponía ahí, nosotros hoy sabemos que ese aceite de oliva es muy saludable. Tal vez ustedes han leído, ¿no? Es el mejor aceite con el que se puede cocinar. Hablando de todos los tipos de aceites, es el mejor aceite. Es un aceite que puede usarse a temperaturas altas, porque a diferencia de los demás aceites, el aceite de oliva empieza a quemarse a los 180 grados. O sea, tiene un nivel de resistencia muy alto. Es un aceite, hermanos, que se usa en diferentes tratamientos de enfermedades, es antibacterial, ayuda contra la diabetes, ayuda para prevenir también el Alzheimer. Es un aceite también que protege contra daños del corazón y podríamos mencionar todo tipo de cosas, de beneficios que tiene. Entonces el simbolismo es perfecto, porque así como es beneficial ese aceite, hermanos, es beneficial ese Espíritu de Dios, esa palabra de Dios, el Señor Jesucristo en mi vida. Y lo necesito para tener buena visión. Entonces la pregunta es, ¿qué combustible le pongo yo? Yo sé que hay gente que a veces quema y podríamos pensar, bueno, le va a echar aceite quemado para quemarlo, al fin que ya está desperdiciado, ¿no? O le pone cualquier cosa. No va a ser lo mismo. Y no podemos meterle cualquier cosa a nuestra visión. Es lo que el Señor nos está diciendo. Necesitamos ponerle a lo que tal realmente sea de bendición. Si llenamos nuestra visión de pecado, de maldad, de oscuridad, estaremos quemando esa oscuridad. Estaremos produciendo esa oscuridad. Estaremos produciendo ese humo y estaremos intoxicando todo lo que está cerca de nosotros. Piensen en eso. La gente que quema todo tipo de tóxicos, ¿qué hace? Está aventando todo eso alrededor y se está intoxicando más. Pero si ponemos ese aceite que Dios nos manda, esa palabra de Dios, ese Espíritu de Dios, nuestro Señor Jesucristo, estamos limpiando, estamos bendiciendo. Hay una historia en la Biblia, hermanos, que también nos hace pensar en la importancia de estar llenando continuamente nuestra visión de aceite, porque vean la lámpara. ¿No es grande o sí? Y está hecho a modelo de cómo era en aquel tiempo. No le cabe mucho aceite, le cabe solamente muy poquito aceite. Entonces, ¿qué se requiere? Estarla llenando. En Mateo capítulo 25, hermanos, los versículos 1 al 13, y una historia interesante, dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotros y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Hay toda una historia que quiero contarles en todo esto. Voy a utilizar solamente unos minutos para hablarles un poquito de esta historia
y voy a continuar con el mensaje la semana entrante. Pero tenemos que entender la cultura. Cuando dos jóvenes se iban a casar, la costumbre es que los jóvenes se comprometían, quedaban de acuerdo en la dote que se le iba a dar a los padres de la joven para hacer el compromiso. Y una vez que ya estaban comprometidos, esos dos jóvenes no se iban a ver, a veces por 6 meses, a veces por 1 año, y van a tener a un compañero, un amigo mutuo que iba a ser el que iba a encargarse de las negociaciones, el que iba a encargarse también de ir y contarle a uno y contarle a la otra, y era el llamado amigo del esposo. En esos años, en esos meses o en ese año, el esposo iba a preparar lugar. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, voy a prepararles lugar y voy a venir por ustedes? ¿Se acuerdan de eso? El esposo preparaba la casa. Podía ser en el terreno de sus padres o podía ser en otro lugar. Preparaba morada donde iba a vivir con su esposa. Pero cuando ya llegaba, hermanos, el momento de la fiesta, la novia estaba con sus amigas, que les llamaban las vírgenes. Realmente eran doncellas. La idea es que eran señoritas que acompañaban a la joven. Y como en una especie de, ¿cómo les llaman ustedes? Pijamadas, ¿sí? Es lo que hacen. Hagan de cuenta que estaba la joven con sus amigas porque el novio, hermanos, iba a venir a raptársela. ¿Están escuchando lo que estoy diciendo? No se le iba a raptar porque ya estaba acordado todo, pero él iba a venir a una hora que iba a venir de sorpresa y iba a venir por la novia. En nuestra historia, hermanos, se está dando esto. Y estas jóvenes están con la novia, pero hay un detalle. Como el llenar la lámpara, hermanos, no es algo que requiere de mucho trabajo. O sea, ¿qué trabajo, hermana, puede ser agarrar aceite y ponerlo ahí, no? Pero es algo que dejamos. Como a veces pensamos, leer la Biblia. Pues, ¿qué problema hay de leer la Biblia, hermanos? Nada más hay que abrirla, tener un plan de lectura y leerla. Pero ¿qué hacemos? Ahorita que tenga tiempo. Voy a leer la Biblia, pero necesito esto. Voy a tener un momento de oración, pero necesito ir a sacar la ropa de la lavadora. Ya saqué la ropa de la lavadora, ahorita me siento, pero me acordé que le tenía que llamar a tal persona. Y empezamos, hermanos, ¿no es cierto? Más al ratito, se pasa el día. No tomé la Biblia. De la misma manera, estas jóvenes tienen las lámparas, pero dicen, en cualquier ratito la lleno. Bueno, el novio llegó, como era la costumbre, a una hora no esperada, y cuando empiezan a decir, ahí viene el novio, ¿qué sucedió, hermanos? Las que no tenían aceite dijeron, no tenemos aceite. Se nos fue el día pensando que ahorita la llenábamos y jijiji, jajaja, cantando, celebrando. Pásenos un poquito. No. En primer lugar, no es tan fácil, porque si yo lo quiero vaciar, lo que voy a hacer es que voy a hacer un tiradero, ¿no? ¿Se imaginan? Pero por otro lado, no va a haber suficiente para mí ni para la otra. Y la primera enseñanza, porque esto lo voy a seguir viendo la semana entrante, voy a retomar en este pasaje, es que es tu responsabilidad el cuidado de tu ojo, el cuidado de tu aceite. Es tu responsabilidad. Hermanos, yo aquí predico la Biblia todos los domingos. Y yo estudio semana a semana para tener algo que darte, pero es tu responsabilidad recibirlo y es tu responsabilidad tu estudio de la Biblia de cada día. Yo no lo puedo hacer por ti. No puedo pasarte mi corazón, no puedo pasarte mi anhelo. De verdad, yo amo la Biblia, yo amo al Señor, lo digo sinceramente, no lo digo con presunción ni de ninguna otra manera. Sencillamente es una realidad. Yo amo la palabra de Dios, amo al Señor Jesucristo. Y tengo el deseo de servirle, pero eso yo no te lo puedo pasar a ti.
Eso es algo que es individual, tú lo tienes que tener. Tú tienes que tener el deseo de estudiar. En otras palabras, quien llena su lámpara eres tú. Porque tú puedes venir el domingo y hacer caso omiso de lo que yo digo. Aun cuando el Señor te está hablando, aun cuando el Señor te está diciendo, tú puedes decir, bueno, ya que alguien lo escuche. Ajá. O tú puedes decir, no, sí, yo tengo que obedecer a Dios. Yo tengo que llenar mi vida de ese aceite, de ese Espíritu Santo del Señor Jesucristo. Es la responsabilidad que tú tienes. Y cuando llega el momento de necesidad, de dificultad, de problema, cuando llega el momento de crisis, tú puedes correr con alguien y decir, hermano, ore por mí, ayúdeme y esto y el otro. Pero ¿sabes qué? Tú eres el que no estás preparado porque tú no has buscado a Dios. No te vamos a llenar, no te vamos a negar la ayuda en ningún momento, pero nuevamente tú necesitas buscar a Dios por ti mismo. Tengo gente que me ha dicho, muchas veces me ha dicho gente, usted que está más cerca de Dios, ore por mí. Usted que está más cerca de Dios. Yo le digo a la gente, mire, es que estamos a la misma distancia, depende nada más de qué tan cerca queramos estar de Él, lo podemos buscar. Y entiendo la intención de la gente, ¿no? Entiendo la manera, a lo mejor, como dicen, pues usted que es pastor, ore por mí, pero la realidad, hermanos, es que Dios quiere que todos estemos cerca de Él, que todos le busquemos. Y esa es nuestra responsabilidad. Yo puedo predicarte, yo puedo mandarte mensajes, yo puedo decirte, vamos a buscar a Dios, pero es tu responsabilidad llenar tu lámpara del aceite para que a nadie le falte. Y bueno, vamos a dejar aquí. El tiempo, como siempre, es un tirano y siempre pienso yo que voy a terminar, pero bueno, a veces sí termino. Vale, no creas que todos los domingos dejo mis mensajes a medias. Muchas veces sí los termino, pero otras veces nos extendemos un poquito. Vamos a buscar a Dios, hermanos. Vamos a tener esa visión en nuestro Señor Jesucristo.